Ya ha venido de sombrero, no con la cachucha de siempre. Casi no te reconocí. Más o menos, estoy recauchutado. Y lo extrañamos en Venezuela. Lo extrañamos esta vez en Venezuela. Ah, sí. Muy buenas noches. A nombre de Ediciones Acal, les agradezco su presencia y que una vez más atiendan al llamado. Ediciones Acal México, como militante del pensamiento crítico, se siente acompañada cada vez que le pone rostro a sus lectores. Muchas gracias y sobre todo gracias a Ramón Grossfogel, que deben saber, él es nuestro director de la colección postcolonial. Digamos que aquí en esta mesa tenemos a nuestra base, que es el doctor Enrique Dussel, que es un manantial latente, inagotable, y tenemos a nuestro faro, que es Ramón Grossfogel. Infinitas gracias también a Juria, me equivoco, y gracias Karina. Bueno, pues si están listos para que les vuelen la cabeza, comenzamos. Gracias. Bueno, muchas gracias, comenzamos rapidito, va a haber 15 minutos cada uno. Jorge, un agradecimiento también a ti, como director y representante de ACAL aquí en Ciudad de México, por todo el trabajo que has hecho y toda la organización de este evento. Muchas gracias. Y entonces, vamos a hacer 15 minutos cada uno para luego tener oportunidad de discusión y debate. Entonces, pasamos la palabra primero a, me corrige Jorge, a Juria. A Karina, vale. Ah, ok. Pensé que iba a ser la última. Voy a intentar ser breve porque los tiempos están limitados y habemos varios y varias compañeras en la mesa y por supuesto queremos escuchar también las voces de quienes acompañan este espacio. Voy a concentrarme no en el libro entero, sino en un fragmento del libro que en especial a mí me interesó y que creo que puede también convocar a algunos lectores y lectoras potenciales a ver y a revisar y a recorrer este libro. El libro de Juria, como ella misma lo ha expresado en algunas intervenciones públicas, expresa una ruptura con la modernidad moderno-colonial, pues desde la experiencia de las poblaciones colonizadas, el proyecto civilizatorio moderno guarda en su seno un propósito de muerte. Paradójicamente, Occidente, con sus políticas de muerte, se presenta a sí mismo como el modelo a seguir por toda la humanidad. Sin embargo, la paradoja es que este modelo que se presenta desde la apuesta de la libertad, de la igualdad, es un modelo que aplasta, elimina y nos saca a muchos de los pueblos colonizados de la posibilidad de la vida. Pero quizá en lugar de describir cada uno de los textos que componen este libro, valga primero plantear unas líneas sobre Juria, ello a fin de comprender quién habla, desde dónde habla y para qué habla. Tal como refiere Ramón Grossfogel en la introducción al libro que hoy presentamos, y cito, Juria Buktelja es una de las más importantes activistas y pensadoras descoloniales de nuestros tiempos. Es la portavoz del Partido de los Indígenas de la República en Francia. El PIR es un movimiento descolonial autónomo que lucha por la descolonización de Francia, llamando en el plano nacional a un internacionalismo doméstico y en el plano nacional a un nacionalismo doméstico y en el plano internacional a un internacionalismo descolonial. Cierro cita. Ella es fundadora de los colectivos Los Inmigrantes de la Colonia y de una escuela para todos y todas. Ha recibido el reconocimiento por su combate a la islamofobia por parte de la Comisión Islámica de Derechos Humanos. Sin embargo, Julia señala, y cito, baso mi experiencia y mi sensibilidad en la historia y el presente de la inmigración magrebina, arabo-bereber, musulmana. Es a partir de esta trayectoria que hablo, cierro la cita.
Sin duda, es el lugar desde donde habla, desde donde toma soporte, desde donde arranca su impulso, se conecta con su historia. Como resultado de la migración de su padre en la década de los 60 y la posterior migración de su madre desde Argelia en los años 70, Julia se reconoce como un sujeto colonial en Francia que ha vivido y crecido como musulmana en el corazón mismo del imperio, desde sus entrañas y en el continuum de los patrones coloniales del poder y del saber. La radicalidad del planteamiento de Julia en este libro se expresa desde las primeras páginas. Este pequeño libro rojo, mismo que da un paso a la crítica sin concesiones al racismo colonial y al patriarcado occidental, es coherente con el espíritu de Julia, quien inicia este texto, este libro, este manuscrito, esta declaratoria, con un grito de batalla: fusilen a Sartre. Grito que desenmascara la incapacidad del filósofo francés por traicionar a su propia raza, los blancos. La autora se confronta a Sartre con el espejo de Genet, quien fue, dice Julia, y cito, amigo radical de dos grandes víctimas históricas del orden blanco, los judíos y los colonizados. No hay rastro alguno de filantropía en él, ni a favor de los judíos, ni de los Black Panthers, ni de los palestinos, sino una rabia profunda contra las injusticias que les fueron infligidas por su propia raza. Así nos dice, Sartre no supo ser Genet. Y reivindicando este disparo discursivo que da inicio a su libro, alega que, cito, no son los nostálgicos de la Argelia francesa quienes lo proclaman. Soy yo, dice Julia, la indígena, y agregaríamos la indígena de la República. Pero dado el poco tiempo que tengo para hacer uso de la palabra, quisiera concentrarme solo en uno de los 6 ensayos que presenta Julia en este libro. Me refiero al que se intitula Nosotras, las mujeres indígenas. En dicho texto, Julia convoca la voz de su madre, el recuerdo de su padre, particularmente el bigote de su padre. Y aquí quiero aprovechar para preguntarle, ¿por qué el bigote? ¿Qué es dejar caer el bigote del padre en el mundo musulmán de la periferia parisina? También está presente la figura de su abuela y el linaje ancestral. Y en relación a este linaje, en esta primera parte del texto, lanza una frase que puede ser muy controversial para los mundos occidentales y para los mundos occidentalizados. Es una frase que resuena fuerte, retumba y quiebra sentidos atados a las reivindicaciones de los feminismos blancos y occidentales. La frase es: mi cuerpo no me pertenece. Y la narrativa que denuncia abiertamente el patriarcado blanco occidental en su articulación con el racismo no convierte a la autora ni en ingenua ni en idealista de su comunidad. Al respecto, enuncia, visibiliza y reclama también al patriarcado local o de su comunidad, el cual deja marcas indelebles en las mujeres. Julia señala, cito, yo no tengo nada que ocultar de lo que sucede entre nosotros en casa, desde lo mejor hasta lo más podrido. En esta cicatriz están todos mis impases de mujer. El mundo es cruel con nosotras. El honor de la familia reposa sobre el bigote de mi difunto padre, a quien amo y a quien Francia aplastó. Yo debo ponerle atención y velar por él. Solo nosotros sabemos el precio de un bigote de colonizado caído. Mi hermano tiene vergüenza de su padre, mi padre tiene vergüenza de su hijo. Ninguno de los dos está de pie. Yo levanto su virilidad caída, su dignidad pisoteada, su exilio. A través de ellos yo levanto a mi madre. No, mi cuerpo no me pertenece. Mi madre continúa ejerciendo su soberanía sobre él, pero soy una cómplice consciente. Comparto las riendas de mi vida con ella y con toda mi tribu. De todas maneras, si yo se las hubiera quitado, se las hubiera brindado a los blancos. Antes muerta, prefiero gestionar, adaptarme a cada situación. El racismo es perverso, es un diablo. Y la palabra diablo, que etimológicamente viene del griego diabolos, calumniador, se divide en dia, que en griego significa a través o entre, y bolos, el que lanza. De ahí que se sugiera como significado el que lanza algo entre otros o a través de otros, o sea, el que separa y divide creando odios. Y repito la frase de Julia, el racismo es perverso, es un diablo.
Si para Juria Occidente puso al diablo entre los hombres y las mujeres musulmanas, entre los hombres y las mujeres colonizadas, diría yo, es decir, separó, dividió y exacerbó la relación de estos todos colonizados. Juria ha señalado con mucha precisión que el racismo ha separado a hombres y mujeres y nos ha hecho enemigos, y el acto prioritario de su quehacer descolonial sería reencontrarnos. En el contexto francés, a las mujeres musulmanas, y yo me atrevería a decir a las mujeres de color, se les instiga constantemente desde la falacia moderno-liberal de igualdad y liberación. Juria recurre al ejemplo del telefilm llamado Pierre y Gedmila para explicar que esa película estaba, cito, dirigida a nosotras, las hijas de los inmigrantes. Nos interpelaba, nos decía cuán detestables eran nuestras familias y cuán detestable la sociedad francesa. Una película que nos desviaba de nosotras, de nuestros padres, de esos sofrís obreros explotados que penaban para hacernos vivir y de nuestras madres, mujeres inmigrantes que penaban al criarnos. La película nos explicaba a nosotras, sus hijas, que ellos nos trataban mal y que nosotras no teníamos más que una escapatoria, librarnos de ello. Esta es la falacia moderno occidental. Por cierto, Juria evidencia, muestra cómo esta falacia, que es muy cercana a nosotros y a nosotras, y aquí quiero hacer un paréntesis, porque creo que la narrativa que Juria nos presenta en este libro puede permitirnos ser un espejo para lo que pasa también con las poblaciones racializadas en este país. La población indígena, con todas las políticas estatales de indigenización, lo que les hizo, y coloniales, por supuesto, lo que hizo creer a las propias poblaciones o lo que pretendió que creyeran estas poblaciones racializadas, estas poblaciones indígenas, es que teníamos que despreciar nuestro pasado, que teníamos que despreciar nuestra condición racial, que teníamos que despreciar nuestra cultura, que tendríamos que despreciar nuestra condición para querer acceder a una utopía moderno occidental que de cualquier forma no nos permitía de ninguna manera entrar a ella porque siempre nos cierra la puerta en las narices. Juria no da concesiones, explora con detalle la actitud de cara al sexismo de la Francia que de arriba, de la Francia de abajo y de la Francia que está abajo de la Francia de abajo. Y que esa es una de sus virtudes. Es decir, no solo hace una crítica al modelo moderno occidental del imperio blanco francés que tiene efectos sobre el cuerpo de las mujeres musulmanas y racializadas y también de los hombres, sino que también es capaz de ver los patriarcados locales y las dinámicas que operan en algo que, por ejemplo, desde el feminismo descolonial en América Latina y desde los feminismos comunitarios se ha llamado el entonque patriarcal. Observa y denuncia la influencia de las élites blancas frente al patriarcado moderno que estructura la vida de las mujeres, de miles de mujeres, pero en cambio se escandaliza y se amontona para denunciar las violencias en contra de las mujeres de los suburbios por parte de los hombres racializados, negros o árabes, intentando criminalizar a ese hombre de color. Si bien la autora presenta la compleja realidad en la que queda atrapada la mujer no blanca de los suburbios parisinos, yo me adscribo al planteamiento de Aura Cumes cuando al referirse al patriarcado ancestral en el mundo de la preintrusión española y particularmente a la idea de que ella no puede concebir a un hombre indígena como patriarca cuando es castigado en la picota por un hombre blanco de la administración colonial. Es decir, ella plantea en una crítica interesante a la idea de los patriarcados originarios que es muy complicado ver al hombre indígena que ha sido castigado por el hombre blanco como un patriarca. Y ella sugiere la posibilidad de entender las dominaciones masculinas desde otros lugares y empezar a problematizarlas desde la especificidad de los diferentes pueblos amerindios. Sin embargo, en esto creo que el planteamiento de Juria se acerca, como ya decía, a otra perspectiva de los feminismos descoloniales en América Latina. Hay un punto de encuentro que son los feminismos comunitarios.
Quien ha encabezado esta discusión ha sido la compañera de origen aymara boliviana, Julieta Paredes, y la compañera guatemalteca Lorena Capnal, quienes plantean que en el acto colonial, en el proceso de la colonización, los patriarcados ancestrales se articularon con el patriarcado occidental de los colonizadores para garantizar la subordinación de las mujeres colonizadas. Hay, creo, un punto de encuentro en este debate con lo que plantea Juria en relación a los patriarcados locales y al patriarcado occidental, pero yo creo que Juria va más allá porque analiza este que llamaríamos entroque patriarcal desde el problema también de la condición racial. Y me parece que eso le da una pertinencia aún mayor que vale la pena explorar. Juria tiene una enorme cualidad que es ver la realidad de las violencias colonial y del racismo estatal en Francia, pero no solo en Francia, y estas violencias la llevan a una distinción entre las masculinidades hegemónicas y las masculinidades no hegemónicas, que es un tema que creo que se puede explorar en su trabajo. Porque al final el indígena o los indígenas varones también están sitiados, advierte la autora, por la blancura de una civilización que pretende cumplir su misión sometiendo a esa, y cito, terrible virilidad islámica, como es vista desde Occidente, desde la blanquitud y desde las élites francesas. Pero alerta Juria, cito, hay que parar de mentirse. Los blancos, cuando se regocijan de su coming out del macho indígena, lo hacen a la vez por homofobia y por racismo. Por eso, ratifica y vuelve a la espiral para señalar con Assata Shakur, cito, no podemos ser libres mientras nuestros hombres estén oprimidos. Finalmente añade, mi cuerpo no me pertenece porque pertenece a mi comunidad. Con eso cierro la intervención y dejo abierta la palabra. Entonces, muchas gracias, Karina. Excelente, pasamos el micrófono al maestro Enrique Dussel. Bueno, los que me conocen saben que hablar 15 minutos es como morir aquí en presencia. Porque aunque tengo 3 fichas, pues me llevan más. Pero quiero, entonces, ya que me das unos minutos más, situar ante un público mayor algunos temas, porque todos se entienden o piensan que se entiende lo que sea una mujer indígena, pero no es una mujer indígena, es una mujer indigène, que en Francia significa los franceses nacidos en Francia, pero que son islámicos, musulmanes, árabes. Y entonces ellos tienen una cultura árabe, hablan el árabe, tienen sus creencias islámicas y sin embargo son franceses a cuerpo entero porque han nacido. Entonces, los franceses, ¿qué hacen con estos franceses que están ahí dentro, pero que son árabes y que han venido la mayoría del Magreb, del norte del África? Entonces, es una cosa absolutamente especial. Y por eso que una mujer en esa situación tiene también un punto de partida de un lugar de su enunciación sumamente complejo. Y yo creo que nos dice no solo novedades para el pensamiento feminista general, sino también para el pensamiento de la decolonización epistemológica. Por eso que es muy valioso que esté dentro de esta colección de Akal. Esta colección de Akal, que se llama Interpares, pero sobre todo en epistemología del sur, ya tiene varios libros que ha promovido el director de esa colección, que nos honra con su presencia, Ramón Grossfogel,
y está abriendo un campo muy importante en las ciencias sociales, y yo como filósofo diría en la filosofía, porque es un nuevo movimiento que no es el posmoderno, ni el poscolonial, ni este tipo de modas, como decía un colega chileno que escribe en La Jornada, pero creyendo también que lo decolonial puede ser una moda pasajera. Y no es una moda pasajera, es algo que está muy arraigado y que hace más de 40 años venimos trabajando las intuiciones de este pensamiento, que es crítico del eurocentrismo y crítico de la modernidad. Y en México eso es todavía urticante. Nuestro mundo académico, UNAM, UAM, las grandes universidades, son en el 90% eurocéntricas y coloniales mentalmente, y siguen hablando de Grecia como el punto de partida, y bien sería y bueno que empiecen a asimilar algo del pensamiento decolonial. Había pensado hablar un poco del grupo original, que fue justamente Aníbal Quijano, pero también estaba Escobar, y estaba Miñolo, y Nelson Maldonado, y Eduardo Mendieta, y Santiago Castro Gómez. Era un grupo importante de 10, 15, 20 intelectuales que después se ha ido un poco dividiendo, pero Ramón ha tomado la bandera militante y ha lanzado por todo el mundo la pregunta de qué es lo decolonial y la importancia que tiene. Hace poco yo estuve en la India hablando del tema decolonial, pero Ramón habla en Sudáfrica, habla en Europa, en Estados Unidos, y hemos puesto ese tema ya en el pensamiento mundial. Ya no es el posmodernismo, sino algo distinto que ha surgido en América Latina y que se va mundializando. Valdría la pena de tomar conciencia de eso porque no hay todavía mucha conciencia. Este libro se sitúa dentro de esa corriente intelectual de alguien en esta situación tan particular. Yo estuve 2 años en Israel y iba justamente a pensar en Israel y queriendo entrar en Israel, aprender el hebreo y asimilar el pensamiento semita, y me tocó justamente para poder sobrevivir, vivir en una cooperativa palestina en Israel. Y de pronto me salieron los palestinos y yo no había tenido ninguna conciencia de su existencia y me di cuenta de pronto el problema que eran los palestinos. Por eso que el libro empieza con una frase muy fuerte en la página 23 que dice: fusilen a Sartre. Jean-Paul Sartre es el pensador crítico francés más importante que existe. Y nuestra compañera Yuria dice: fusílenlo. Entonces ya hay que leer con cuidado el libro, porque a Sartre le pasó lo de muchos. Ser defensores del pensamiento judío en una Alemania y en una Europa fascista, de Pétain y de Hitler y de Mussolini, era la avanzada. Y entonces, claro, Sartre se jugó por Israel y no sabía, la verdad que no sabía lo que eso iba a derivar. Lo cierto es que defendió Israel a capa y espada siempre, pero cuando surgieron los palestinos, no supo qué hacer. Y entonces Julia dice: al fin prevaleció en Sartre el Sartre moderno, blanco y semita, judío, contra los palestinos. Y entonces, como Palestina dice: fusílenmelo, porque se quedó en el lugar hoy mal situado en la historia. Vean ustedes que las cosas son importantes, porque mucha gente que defendía Israel terminó por ser sionista. Y entonces cuando en México vemos judíos, allá en Polanco,
casi todos son sionistas. Y no le hablen de los palestinos en México. Y cuando me ha tocado hablar con una gran intelectual judía, me salió una sionista que mejor no hablamos más del tema, porque si no nos tiramos los platos. El libro se llama Los blancos, los judíos y nosotros. ¿Cómo se traduciría eso en México? Se traduciría algo así como lo siguiente: los blancos, los mestizos y los indios. Algo así, para entender de dónde se sitúa. Se sitúa de los últimos y los más despreciados en Francia, que no saben cómo situarlo. Pero es todavía más grave, porque es toda una cultura que ha entrado. Y en cambio los nuestros estuvieron siempre aquí. Quiere decir que es un pensamiento sumamente provocador para descubrir exactamente desde dónde dice lo que dice. Y por eso que a las feministas blancas y aún a las de color en Estados Unidos y en América Latina le está diciendo cosas que a una feminista le cuesta aceptar. Y es muy bella la manera como toma cargo también al hombre, al varón. Y dice: en Francia, un palestino, un árabe, alguien del Magreb, es alguien muy humillado, es alguien frustrado. Y entonces, a veces la mujer es la que tiene ahora que auxiliar a su varón y ponerlo en su lugar. Voy a decir que no es un feminismo antipatriarcalista así clásico, sino antipatriarcalista, francés, blanco, eurocéntrico, moderno, etc. Pero no de un árabe o un palestino o un islámico agobiado por una cultura. Y cita un ejemplo muy fuerte en que un árabe pues le da gran libertad a su esposa como si fuera una francesa, o simplemente le admite la homosexualidad sin ningún problema. Y se dice: ese sí es un hombre árabe ya modernizado. Ella dice: quiere decir que ha asimilado la modernidad y ha perdido los propios valores, sale en defensa de los que todavía a veces piden a la mujer tener su velo. Debo decir, nuestra compañera Julia tuvo un debate en la televisión francesa a nivel nacional con el secretario de Educación del Estado, o es decir, con el secretario de la SEP, y lo hizo polvo, cuando justamente exigían a las mujeres musulmanas en Francia sacarse el velo y cubrir su rostro. Ella dice: yo tengo dignidad y lo sacaré cuando yo decida, no cuando usted me lo diga. Y entonces mostró una dignidad que tú también has resaltado de la mujer, que hasta toma en consideración la opresión del compañero, y se da cuenta que el problema del feminismo es un problema cultural, es un problema político, es un problema racial muy profundo, y lo trata de una manera muy interesante. La obra es muy pequeña y no es una obra, diría yo, así académica, en que hay capítulos teóricos con autores, no. Es un texto de una militante que lanza balazos, lanza juicios muy fuertes y muy contundentes que hay que empezarlos a leer con cuidado, porque cita al presidente de Irak, que cuando le dijeron: ustedes tratan mal a los homosexuales, le dijo: en Irak no hay homosexuales. Y entonces todos dijeron: qué barbaridad, este no sabe que hay homosexuales. Pero sutilmente muestra que él les está diciendo a los europeos, de la misma manera que ellos actúan, es como decirle al europeo: ustedes son los más desarrollados, y todos los millones de muertos en las colonias, vaya a saber quién los ha producido. Ellos no. Entonces, ustedes están montados sobre una cultura de la mentira
Y cuando alguien les contesta dialécticamente con una mentira, ustedes dicen, es una mentira. Pero no se dan cuenta que irónicamente les ha dicho, si ustedes lo único que hacen es mentir, yo también les voy a mentir de la misma manera y se van a escandalizar. Entonces el razonamiento les cuesta captar la sutileza de un pensamiento distinto. Es todo una obra interesantísima porque primero dice usted los blancos y hay que leerlo porque nos muestra el blanco inocente, moderno, desarrollado, como justamente todo lo contrario. Y después cuando habla de los judíos, lo hace con una autoridad que yo, claro, como no soy judío, no puedo decirlo. Y no le puedo hacer un sionista lo que le dice Uria. Le dice cosas muy duras, porque los sionistas ahora en Israel tratan a los palestinos realmente como Hitler trató a los judíos, y no se dan cuenta. Y están apoyados por todo el mundo. Pero yo no tengo derecho a decirlo. Pero una Palestina, no solo un palestino, tiene derecho, y lo dice magníficamente. Y después entonces cuando habla de nosotros las palestinas, las mujeres árabes, que ya ha sido objeto de otro gran libro de una profesora de Marruecos, que está en España, y que ya presentamos también en ACAL, cuando habla la mujer, no es una defensa tan simple. Justamente lo que tú terminaste diciendo, yo no soy la propietaria de mi cuerpo, lo es mi comunidad. ¡Wow! Eso pone en cuestión un siglo de feminismo. Y entonces hay que ponerse a pensar lo que ha dicho, porque es un pensamiento responsable de una cultura, de una comunidad, de una fe. Son musulmanes creyentes y atacan al pensamiento francés por seculares, en que ya no creen en nada, y sino solo en el capital. Y entonces la crítica al capitalismo, al liberalismo, a la modernidad, tiene una autoridad magnífica, de una manera muy distinta a todos los demás. Por eso entonces que es un libro fácil de leer, porque es de una militante que se dirige a la gente, pero que hace pensar profundamente. Debo decir que este libro acaba de aparecer en ACAL junto a otro de Nur Prado, que se llama Genealogía del monoteísmo, la religión como dispositivo colonial. También sumamente interesante. El monoteísmo como dispositivo colonial. Inesperado, muy interesante. O es decir, esta colección y personas como Uria nos están abriendo un campo enorme de repensar todo. Y pensarlo desde nuestro lugar específico de mundo colonial que tenemos que descolonizarnos. Y en esta etapa, justamente mexicana, antes de las elecciones, esto sería bueno que lo leyeran los candidatos, todos, los tres, porque a todos les vendría bien. No van a creer que a los dos nomás del PRI o del PAN. También les vendría a otro leer este texto, porque va a cuestiones más complejas y profundas de nuestra sociedad, y no es solo a cuestión de ganar votos, sino de realmente transformar las costumbres. Muchas gracias, Uria, más que por tu libro, por tu vida, que se expresa también en este pequeño libro y que entonces hay que realmente leer para reflexionar lentamente. Muchas gracias. Yo lo que tengo que decirle el libro está en el libro, y no quisiera sacar tiempo de la mesa o de ustedes del debate, y por eso prefiero no decir mucho aquí. Entonces, lo único que quiero señalar es que yo no acostumbro a hacer prólogos de los libros que yo publico en esta serie,
Pero Juria me pidió encarecidamente que por favor escribiera algo porque el contexto, como ella escribe este libro en el contexto francés, me pidió que por favor dijera algo para un público latinoamericano que más o menos conectara con lo que ellos están haciendo. Entonces, yo quiero decir que Juria es la portavoz de un movimiento decolonial en Francia, que se llama el Partido de los Indígenas de la República, como dijo Karina, y que forma parte de movimientos decoloniales que están trabajando al interior de los imperios. Y hay una red decolonial que se llama el Decolonial International Network, que agrupa todos los diversos movimientos decoloniales en el norte global que están situados, por ejemplo, dentro de Holanda, o sea, donde hay movimientos de lucha de racismo antinegro, ¿no? Luchando contra el racismo antinegro, luchando contra la islamofobia, el racismo contra los musulmanes, hay colectivos de Roma, de gitanos, luchando contra el racismo antigitano, hay en España, hay en Bélgica, hay en Francia, hay en Suecia, hay en Inglaterra, hay en diferentes países, de manera que Juria es parte de todo un movimiento decolonial, político, militante, dentro de los imperios occidentales. Y la lucha que hacen es una lucha por descolonizar estos imperios desde adentro. Es decir, la lucha que ellos se plantean es, bueno, una lucha decolonial dentro de estos imperios occidentales. Entonces, claro, mucho de lo que ellos hacen no nos llega en la prensa, por supuesto, ni está en la primera plana de ningún periódico, porque lo que nos llega de allá son las políticas imperiales. Pero las políticas antiimperialistas, decoloniales, antirracistas, antipatriarcales, decoloniales, etcétera, eso no llega mucho por aquí. Y entonces a mí me parece importante traducir este texto para dar a conocer un público latinoamericano, una de las portavoces, líderes y pensadoras de ese movimiento, y que América Latina de alguna manera se conecte con estas otras luchas que están pasando allá. Y era el propósito de que este libro saliera en castellano. Así que yo lo dejo aquí, mi interpretación, lo que tengo que decirle del libro está allí, los invito a leerlo y le paso la palabra a Juria. Non, ça m'est égal. Ouais. Merci et bonsoir à tous. Gracias y buenas noches a todos. Alors, je voudrais vraiment dire ma fierté d'être ici. Yo quiero expresar mi felicidad de estar aquí. Une grande fierté parce que ce livre a eu un très très mauvais accueil en France. Pues esta felicidad o esta, bueno, por el hecho de que el libro tuvo una muy mala acogida, muy mala recepción en Francia. Il est sorti il y a 2 ans et ça fait 2 ans qu'il fait polémique. Salió hace 2 años y hace 2 años que hay una polémica enorme. Par conséquent, je suis contente d'être ici, je suis fière de l'accueil, du bel accueil qui lui est fait ici. Por eso estoy muy contenta de estar aquí y agradezco mucho la recepción que se me ha dado. Et je ne peux pas ne pas remercier chaleureusement mon frère de lutte, Ramon Grossfogel, sans qui ce livre n'existerait pas. Y quisiera agradecer a mi hermano de lucha, Ramón Grossfogel, ya que sin él no hubiera sido posible el libro ni el día de hoy. Parce qu'en plus, il a participé à la traduction avec Claire, que je remercie également. Claire Grossfogel. Okay. Y también agradezco mucho a Claire Grossfogel, que participó en la corrección, el afinamiento de la traducción del libro al español. Je remercie Karina. Agradezco a Karina Ochoa. Et je remercie Enrique Dussel. Y agradezco a Enrique Dussel. Alors, je voudrais expliquer. Alors, quand on me demande d'expliquer mon livre, les raisons de l'écriture de ce livre, j'ai beaucoup de mal à le dire. Cada vez que me piden explicar las razones de por qué yo escribí este libro, yo la paso mal.
Il y a sûrement beaucoup de raisons pour l'avoir écrite, mais je vais en évoquer deux. Hay muchas razones por las cuales yo lo escribí, pero voy a evocar solamente dos. Alors la première raison fondamentale, c'est que, comme je le dis en ouverture de ce livre, je suis une criminelle. La primera razón es aquello que yo he dicho en las primeras páginas del libro, y es que yo soy una criminal. Une criminelle au sens où j'avoue un crime. J'avoue. Una criminal en el sentido de que yo soy testigo. Perdón. Sí, yo confieso un crimen. Ce que le monde blanc refuse de faire. Es algo que el mundo blanco rehúsa hacer. Parce que le monde blanc a produit un récit de son génie propre, Porque el mundo blanco ha producido una narrativa de su propio genio, de su propia genialidad, et s'est innocenté. y se ha vuelto inocente. En ce qui me concerne, je refuse de dire que je suis innocente et je refuse d'adhérer à ce récit. Y yo me rehúso a decir que yo soy inocente y me rehúso a adherirme a esta narrativa. Alors il se trouve que j'ai un statut particulier parce que je suis à la fois victime et criminelle. Yo tengo un estatus particular porque yo soy a la vez una víctima y una criminal. Je suis une victime parce que je viens de l'histoire coloniale, Yo soy una víctima porque yo vengo de la historia colonial. que mon pays a été colonisé, Mi país fue colonizado, Argelia, que des millions d'Algériens ont été tués, massacrés à l'époque coloniale, que a la época colonial millones de argelinos fueron masacrados y asesinados, que l'Algérie a été profondément transformée par le fait colonial, que Argelia fue transformada profundamente por el hecho colonial, que mes parents ont dû émigrer vers la France pour survivre, que mis padres migraron a Francia para sobrevivir, et qu'en migrant vers la France, ils ont fait de nous à la fois des victimes parce que la France est un pays raciste, y en Francia ellos fueron hechos víctimas por el hecho de que Francia es un país racista, mais parce que nous sommes et que nous vivons en France et que nous avons les privilèges des nationaux, eh bien, nous profitons de l'exploitation et par conséquent, nous sommes des criminels. pero nosotros también hemos sacado provecho de aquello digamos, aquella expoliación que los europeos han hecho del mundo colonial, y por ello estamos ligados a un hecho criminal. Et donc, l'écriture de ce livre, c'est que j'ai conscience qu'il n'y a pas d'issue possible, il n'y a pas d'échappatoire par rapport à ce crime. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'échappatoire. Y este libro trata de que no hay una escapatoria de este crimen. La seule manière de retrouver une certaine dignité, c'est de prendre ses responsabilités politiques et ne pas fuir. La única forma es tomar en serio la responsabilidad política Ne pas fuir. y no huir de esta responsabilidad política. Et donc, par conséquent, si je mène un combat décolonial en France, ce n'est pas parce que je veux aider le tiers-monde. Y entonces, si yo estoy haciendo una lucha decolonial en Francia, no es porque yo quiera ayudar al tercer mundo. Parce que je refuse par ailleurs toute forme de paternalisme Porque yo de todas formas rehúso cualquier forma de paternalismo, et que je pense que les luttes du Sud se feront par elles-mêmes. y yo creo que las luchas en el sur tienen que ser hechas por las personas mismas del sur, Mais parce que je prends mes responsabilités en tant que bénéficiaire de l'exploitation. pero si yo lucho es porque yo tomo responsabilidad como beneficiaria de la expoliación. Et donc, ce qui me meut, ce qui me pousse, ce n'est pas tellement une bonne conscience, Eso que me mueve no es realmente la buena conciencia, c'est me sauver moi-même. Me sauver moi-même. sino salvarme a mí misma. Voilà. Ça, c'est la première raison. Esta es la primera razón. La deuxième raison, elle
la deuxième raison, elle m'est inspirée par James Baldwin. La segunda razón es que yo estoy inspirada por James Baldwin, Le grand écrivain noir américain des années 50 et 60, el gran autor afroamericano de los años 60 y 70, qui avait un regard extrêmement lucide sur l'Amérique blanche. que tenía una mirada extremadamente clara, lúcida sobre la blancura en América del Norte. Et qui avait aussi une conscience très très forte de la manière dont la blanchité, la suprématie blanche, a détérioré les Noirs. Y a una manera consciente de la forma en la que la blanquitud, la superioridad blanca ha deteriorado a los afroamericanos, Los negros. a los negros en Estados Unidos. Et il a eu cette phrase magnifique Dijo esta frase magnífica: quand il observait les Noirs. si uno quiere salvar a los negros, Il observait. cuando él observaba a la población negra, Si, et il voyait en eux une beauté, él veía una belleza et la question qu'il se posait, c'est qu'adviendra-t-il de toute cette beauté? y lo que él se preguntaba era ¿qué va a pasar con esta belleza? Sa crainte et sa peur, c'était que la haine qui était provoquée par le racisme submerge les Noirs au point qu'ils deviennent racistes et eux-mêmes suprémacistes. Bueno, la preocupación de él era que el odio sumergiera a los afroamericanos y los llevara al punto de ser a ellos mismos, de odiar y de ser supremacistas ellos mismos. C'est-à-dire qu'ils reproduisent la blanchité. Que ellos fueran a reproducir la blancura, la blanquitud. Et que d'une certaine manière, ils s'ensauvagent. Ils deviennent sauvages. Y que de cierta manera ellos se convirtieran en salvajes. C'est ça? Ils s'ensauvagent? Ils deviennent sauvages? Que se convirtieran en salvajes por heredar la blanquitud. Si. Si no, me pueden corregir también desde el público. Et donc, j'observe la même chose en France et j'ai la même inquiétude. Yo siento la misma cosa en Francia y tengo exactamente la misma inquietud. La colonisation puis le racisme nous ont profondément corrompus. La colonización y el racismo nos han corrompido profundamente. Nous sommes très intégrés. Nosotros estamos muy bien integrados. Par exemple, il y a quelques années, un jeune musulman a tué à Paris des enfants juifs. Por ejemplo, hace algunos años un muy joven musulmán ha matado des enfants juifs. A niños judíos. J'appelle ça l'ensauvagement. Eso es lo que yo llamo el salvajismo. Lo salvaje, ¿no? Je ne sais pas. Ramon, comment on dit l'ensauvagement? L'ensauvagement. Le fait de devenir sauvage. El salvajismo, la barbarie, volverse salvaje. Oh, devenir barbare. Si. Volverse devenir salvaje. barbare. Et en fait, ce que j'observe depuis de nombreuses années en France, c'est que le sujet postcolonial devient barbare. Y aquello que yo observo después de muchos años en Francia es que el sujeto postcolonial se ha vuelto bárbaro, salvaje. Nous n'étions pas antisémites, historiquement, nous le sommes devenus. No éramos antisemitas históricamente, ahora lo somos. Nous n'étions pas historiquement homophobes, nous le sommes devenus. Históricamente no éramos, desde el punto de vista histórico no éramos homofóbicos y ahora lo somos. Je pense que par ailleurs, pour une certaine partie d'entre nous, le patriarcat existait, mais il y a une violence masculine qui a été générée par le colonialisme et il y a un machisme spécifique dû au racisme et au colonialisme. Et ça, c'est aussi une forme de barbarisation. Ok.
Entre nosotros había un cierto patriarcado, pero a través de la colonización este patriarcado se ha vuelto más violento y más machista. Et donc, ça fait partie du processus d'ensauvagement. Okay. Y eso hace parte justamente de ese proceso de volverse salvaje. Par ailleurs, les Arabes de France, les Maghrébins, Los árabes de Francia o los magrebinos développent un racisme anti-noir desarrollan un racismo antinegro ou anti-rom. o anti-rom o anti-gitano, Voilà. que es lo mismo. Et c'est cette inquiétude qui me pousse à penser une politique de l'amour révolutionnaire. Y es esta inquietud la que me ha hecho poner sobre la mesa la cuestión del amor revolucionario. Parce que je crois que l'acte premier qu'on doit poser, c'est la reconquête de nous-mêmes et la confiance en nous-mêmes. Porque lo que hemos propuesto es justamente la reconquista de nosotros mismos Et la reconquête de la confiance en soi. la reconquista de nosotros mismos y de la confianza en nosotros mismos. Et une politique de l'amour révolutionnaire, quand on est des sujets postcoloniaux écrasés par l'histoire coloniale, c'est d'apprendre à nous aimer nous-mêmes. Une politique. Apprendre à nous aimer nous-mêmes, c'est-à-dire ça passe nécessairement par cesser d'admirer l'Occident. Es amarnos a nosotros mismos y significa parar de admirar al Occidente. O no es necesario admirar al Occidente para tener una identidad. C'est-à-dire chercher une autre voie. Es decir, buscar nuestra propia voz. Et Frantz Fanon nous l'a dit dans Peau noire, masque blanc, n'imitez pas l'Europe. Y Frantz Fanon, en su libro de Piel negra, máscaras blancas, nos ha dicho, no imiten a Europa. Et lorsqu'on devient antisémite, on imite l'Europe. Y cuando nos volvemos antisemitas, imitamos a Europa. Lorsqu'on devient homophobe, on imite l'Europe. Cuando nos volvemos homofóbicos, estamos imitando a Europa. Ce sont les nazis qui ont mis les homosexuels dans les camps de concentration. Son los nazis quienes han exterminado a los homosexuales en los campos de Ça concentración. n'existait pas en Afrique, par exemple, avant l'époque moderne. Eso no existía en África, por ejemplo, antes de la época moderna. Le racisme anti-noir moderne n'existait pas. El racismo antinegro moderno no existía. Donc par conséquent, cet amour révolutionnaire, cette politique de l'amour révolutionnaire, avant de la proposer, comme je le propose ici aux juifs et aux blancs, il s'agit d'abord nous-mêmes de nous organiser politiquement. O sea que esta política del amor revolucionario significa, en primera instancia, de organizarnos a nosotros mismos. Voilà. Là, j'ai évoqué deux raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. Acabo de mencionar dos razones por las que yo escribí este libro, Il y en a d'autres, évidemment. pero también hay otras razones. Par exemple, proposer une voie, une alternative à la modernité occidentale, Por ejemplo, proponer una vía o una alternativa a la modernidad occidental, à laquelle je dois dire, et en étant tout à fait franche, je ne crois qu'à moitié. Je ne crois qu'à moitié. que en esta vía yo no creo que hay un punto medio. Medio creo. En fait, oui, ce que je veux dire, c'est que, oui, c'est pas très clair, oui. Je disais que l'objet du livre, c'est de proposer une alternative à la modernité occidentale, comme d'autres mouvements le font. El libro quiere proponer una alternativa a la modernidad occidental como otros lo han propuesto, Mais je pense profondément que c'est aussi une utopie. pero creo profundamente que esto es una utopía. Parce que je pense d'un point de vue pessimiste que nous sommes allés trop loin dans la modernité. Porque yo soy pesimista y pienso que ya fuimos demasiado lejos con la modernidad. On est allé loin au sens où cette civilisation a massacré, a tué trop de gens et continue de tuer.
Hemos ido demasiado lejos en el sentido de que esta modernidad ha masacrado a demasiadas personas y continúa masacrándolas, et qu'elle a détruit la nature. que ha destruido la naturaleza, Mais ce qui me rend encore plus pessimiste, pero aquello que me hace más pesimista c'est que nos pays, les pays anciennement colonisés, continuent de rêver à l'Occident. es que los países que fueron colonizados continúan a soñar con esta modernidad. Alors, comme vous le savez, Gramsci disait qu'il y avait un pessimisme de la raison, mais qu'il fallait aussi un optimisme. Como bien saben, decía Gramsci que hay un pesimismo de la razón, pero también tiene que haber un optimismo. Alors, ¿Perdón? Un optimismo de la acción. voilà. Et donc, en réalité, même si je suis profondément pessimiste, En realidad, mismo si yo no soy profundamente pesimista, sí, que yo soy profundamente pesimista, je ne peux pas ne pas croire malgré tout à une issue possible. Sinon, suicidons-nous. Il faut croire. hay que creer en una salida posible. Et donc, restez... Nos suicidamos. Entonces hay que creer, a pesar de mi pesimismo, hay que creer en una salida posible a la modernidad, más allá de ella, porque de lo contrario, entonces, ¿qué nos queda? ¿Suicidarnos? No, eso no es. C'est tout. A pesar de que racionalmente puedas decir, oye, pero es que está mal esto, está mal aquello, pero siempre el elemento de mantener la creencia, la esperanza, la salida, y ahí viene la dimensión espiritual con que ella termina su libro. El último capítulo de su libro es la dimensión espiritual, la dimensión mística, donde termina con Allahu Akbar, el Allahu Akbar musulmán, que significa hay una fuerza que está más allá de todos nosotros, ¿no? Y que con esa fuerza seguiremos luchando. Cuando un palestino le tira una piedra a un tanque israelí, ¿qué es lo que grita? Allahu Akbar, Allahu Akbar. En otras palabras, tú tendrás todo el poderío del mundo, pero hay una fuerza que está más allá de ti y aquí estamos luchando contra ti. Con toda esa fuerza cósmica, energética, mística. Y con eso ya termina su libro, por eso los invito a que se lo lean. Pero abrimos ahora a la discusión del público. Muchas gracias. Merci beaucoup d'être venu ici au Mexique. Merci. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous parler en français et de pouvoir vous dire merci d'avoir écrit ces livres-là parce que moi je l'ai là et en français. Et comme vous savez que vous étiez un criminel, moi je vous avoue aussi que moi je l'ai volé là-bas. Et ça me fait un peu plaisir de pouvoir vous dire ça parce que le fait de pouvoir lire ça au métro de Paris et de voir tout ce qui s'est passé à l'époque des attentats en France, que j'étais là et c'était vraiment, ça montait en puissance tout ce que vous décrivez ici. Et du coup, moi d'abord, je voulais vous dire ça. Après, j'avais deux questions, des commentaires, et c'était surtout par rapport au mot indigène, parce que je comprends la façon dont vous l'utilisez, mais aussi il y a les côtés, Mexique c'est un pays indigène, et le fait qu'en France, c'est très difficile, par exemple, quand on fait l'anthropologie, de parler des indigènes, parce qu'ils veulent absolument qu'on parle des autochtones. Et quand en fait, ici, on arrive et les gens, ils s'appellent eux-mêmes indigènes. Du coup, je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez par rapport à la situation de ces mots-là, en particulier. Et après, je voulais savoir aussi votre position, un peu en profitant du fait que vous êtes loin de la France,
Et si vous pourriez parler un peu de qu'est-ce que vous pensez des contextes de terrorisme par rapport au truc de livre. Merci beaucoup. Sí, traduzco de una vez la pregunta porque si no… bueno, no voy a traducir todo lo que se dijo, pero tiene dos preguntas. Una es sobre el concepto de indígena o indigène, que como ella lo ve en Francia y en México, porque son dos contextos distintos. Y la segunda es que, aprovechando que ella no está en Francia, él quiere preguntarle que cómo ella ve la cuestión del terrorismo. Hola, gracias. Bueno, gracias por la intervención. Mi nombre es Valentina, soy una mujer trans y hace mucho tiempo leí un artículo tuyo que se llama Universalismo gay, homorracialismo y matrimonio para todos, ¿no? Donde hacías una crítica primero a lo que llamas el imperialismo gay y la homorracialización, ¿no? Mi pregunta, dabas algunos puntos muy interesantes, como el caso del silencio que ha guardado este movimiento gay blanco. Dos, la derrota, la derechización, el concepto derechista de familia que se tiene. Y otra, el paternalismo digamos, estatal hacia los homosexuales. Mi pregunta, bueno, también lo hablo desde activista y soy vocera de la Coalición Mexicana LGBTI en México, que es algo que se presenta a todos los candidatos de elección popular para esta de 2018. Y en este sentido, si bien yo sé que la lectura de mi cuerpo es una lectura diferente a cómo se concibe el concepto de mujer, que ya ha sido una crítica grande en el feminismo, me gustaría preguntarte cómo ves el fenómeno que podríamos llamar, por ponerle un apelativo, digamos, transexualidad, ¿no? Desde tu visión, ¿no? Sobre todo en el caso de las compañeras trans, ¿no? Es una lucha con la que yo me siento identificada ahora, y bueno, algo que yo le llamo binarismo estratégico, pero finalmente, ¿cuál es el posicionamiento de las compañeras trans en las luchas y sobre todo en estas luchas decoloniales que son tan complejas, tan complicadas, donde se articulan muchas aristas? Gracias. Sí, lo voy a decir muy rápido, sin provocar. C'est sans provoquer. C'est seulement, je vais savoir par rapport à ce que vous avez dit, si on devient très moderne, ou plus homophobique, etc., en copiant un peu la modernité et les blancs, par rapport au féminisme. Et cette espèce de féminisme, bon, pas espèce de féminisme, le féminisme qu'il y a, en voulant lutter justement pour ces injustices et toute la question qu'on connaît vis-à-vis du féminisme, que c'est très valable, évidemment, mais jusqu'à quel point on ne devient pas trop féministe au point de perdre justement le blanc de l'objectif d'enlever toutes ces injustices vis-à-vis de différents sexes. C'était une question seulement comme ça, sans le courage de provoquer, mais je crois que vous me comprenez bien où je vais aller, non? Bon, est-ce que quand vous dites qu'on devient homophobique avec la modernité, plus homophobique ou plus machiste, ça s'applique pareil au féminisme qui peut aller à un féminisme intégral, par exemple, ou intégriste? Est-ce qu'il peut avoir un féminisme intégriste? Mais c'est pas ça. Je suis pour le féminisme, hein, évidemment, mais c'est seulement une question épistémologique, je veux le savoir. Sí, no, sin querer provocar ni nada por el estilo, solamente le dije que sí, cuando habla de la modernidad y de que nos volvemos más homofóbicos o que más machistas, etcétera, se puede aplicar la misma fórmula a un feminismo y sí que no puede haber un feminismo integrista que justamente pierda de vista querer desvelar
las injusticias y las desigualdades que hay entre diferentes sexos. Eso es lo único que quería decir. Hola, me llamo Katia, soy de los pueblos originarios de Tláhuac, en el Distrito Federal, Ciudad de México. ¿Le van a traducir a la compañera Auri? Ok, bueno, a mí me parece muy importante el libro que está presentando ahorita, porque es trabajar lo interno, ¿no? Es no nada más mirar lo social, lo cultural, lo político, sino revisarnos en lo interno qué estamos haciendo. Y a mí me viene muy bien, o sea, la invitación a reflexionar esto, porque yo estoy tratando de hacer un feminismo indígena desde nuestros pueblos originarios, pero la situación ha sido bastante difícil para hacernos oír, ¿no? Desde que, por ejemplo, aquí en la ciudad creemos que no existen pueblos originarios o que no habemos feministas en los pueblos originarios, ¿verdad? Entonces, como dice la compañera Auria, es muy importante voltear a ver si qué está haciendo la parte académica, no de colonial, pero voltear a ver a nuestros pueblos y qué estamos tratando de hacer las mujeres que por alguna u otra circunstancia no hemos continuado en la academia, qué estamos generando, ¿no? ¿Qué reflexión estamos generando? Y me parece muy importante lo interno porque mi situación personal ha sido esa, ¿no? Yo me siento como criminal, incluso agarrando el micrófono como Auria, me siento como criminal porque siento que este no es mi territorio, ¿no? Mi territorio es a unas 2 horas, en donde el contexto cultural es otro, y entonces es como que me siento muy hermanada con la compañera a pesar de que son realidades distintas. Pero pues creo que la reflexión es una invitación incluso para los compañeros. Sí existe un feminismo que incluye o trata de integrar a los hombres, un feminismo comunitario, por ejemplo, pero ¿qué tanto nosotros como citadinos nos acercamos a ese feminismo, verdad? O sea, ahí cabe la pregunta y pues yo estoy justamente en esa reflexión de lo interno, ¿no? Si como compañeras no nos entendemos, no damos cabida a la confianza, al diálogo, pues poco vamos a construir en general con toda la humanidad, ¿no? Yo creo que debe existir la oportunidad del diálogo, de la confianza, del reconocer nuestros errores, nuestras fallas y desde ahí construir, porque si no, si nos negamos a la autocrítica también, está muy difícil cambiar de esta sociedad patriarcal y heteropatriarcal, porque además soy lesbiana y por eso también le sumo otra rayita al pecado, ¿no? Que como que me hacen querer cargar, pero que también he trabajado y también me libero, ¿no? Pero sí es importante, bien importante, me voy a llevar los libros, ¿no? Para que también no sea tanto rollo, sino que hay que apoyar de esa manera, ¿no? Gracias. La première question, elle était où déjà? La primera pregunta. Ah oui, c'était sur… alors, la première question, c'était sur l'indigène, oui. Alors oui, d'abord, je sais qu'effectivement, il y a une politique indigène ici, qu'il y a des mouvements indigènes en Amérique latine. Sí, yo en efecto sé que hay un movimiento indígena aquí, hay movimientos indígenas en América Latina. Et quand on parle d'indigènes, on parle des autochtones. Y cuando uno habla de indígenas, uno habla de las poblaciones autóctonas. Le mot indigène en français signifie autochtone. La palabra indigène en francés significa autóctono. Les Français, quand ils sont arrivés en Afrique, ont rencontré des autochtones. Los franceses fueron a África y han encontrado a pueblos autóctonos o originarios. Ce sont précisément les peuples qu'ils ont opprimés. Y son los pueblos a los cuales se oprimió. Ils les ont appelés les indigènes. Y se les nombró indígenas. Et ils ont créé le code de l'indigénat. Y el Imperio francés ha creado el código del indigenato. Comme il y a eu le code noir. Como había un código negro. Et le code de l'indigénat, c'est un code colonial. Y el código del indigenato es un código colonial.
qui a produit un statut politique et social Y este código produjo un estatus político y social d'infériorisation des peuples indigènes. de inferiorización de los pueblos indígenas. Il se trouve que la colonisation, même s'il y a eu des indépendances, n'a pas été achevée. La décolonisation. La decolonización nunca fue, mismo si hubo Estados-nación, nunca se acabó realmente de hacer. Et nous vivons depuis les indépendances la contre-révolution coloniale. Y ahora, en los tiempos después de la colonización, de la decolonización, se vive la contrarrevolución colonial. Et par conséquent, en France, puisque la France refuse de faire de nous des citoyens à part entière, nous avons compris qu'en réalité, elle nous traitait toujours comme des indigènes. Y mismo si Francia nos dio la oportunidad de ser ciudadanos o nos hizo ciudadanos, nosotros somos tratados como indígenas, indigènes. Exactement. Et donc, en fait, c'est le statut colonial. Lorsque nous disons nous sommes des indigènes de la République, ça signifie qu'il y a des sujets postcoloniaux dans une France qui se prétend égalitaire, universelle, droit de l'homiste. Entonces, mismo los inmigrantes postcoloniales en Francia son tratados como indígenas, mismo en una república égalitaire, universelle. Igualitaria, donde se predica la igualdad, la universalidad, la justicia, etc. Exactement. Donc c'est tout. Pour nous, c'est une catégorie politique. Para nosotros, indigène es una categoría política. Ce qui a permis de mettre en évidence en France un secret caché, puisque s'il y a des indigènes, il y a en face des blancs. Y esto nos ha permitido demostrar un hecho y un secreto, porque si no hay indígenas, pues tampoco hay blancos. Et en fait, grâce à nous, en 2005, les Français ont appris qu'ils étaient blancs. Y gracias a nosotros, después del 2005, los franceses pudieron aprender que ellos eran blancos o que había blancos. Et ça a été un grand choc. Ça a été un grand choc. Y eso fue un shock enorme en Francia. Ensuite, par rapport au terrorisme, qu'est-ce que je pense du terrorisme? Alors, d'abord, les choses ont commencé en septembre 2001. Todo comenzó en septiembre de 2001. Lorsqu'il y a eu les attentats du 11 septembre, en France, les Français nous ont quasiment accusés d'être des complices. Cuando fueron los atentados del 11 de septiembre en Francia, los franceses nos han acusado de ser cómplices de estos atentados. Parce que le racisme, c'est ça, c'est de faire de nous des complices objectifs parce que les auteurs étaient musulmans. Y de eso se trata el racismo, de hacer de nosotros cómplices objetivos, porque los atentados fueron llevados a cabo por musulmanes. Alors, il se trouve que les derniers attentats en France, en 2015-2016, los últimos atentados de Francia en 2015-2016 ont été commis par des indigènes. Ont été commis par des indigènes. Commis. Perdón, sí, fueron. Han sido cometidos por indígenas musulmanes franceses. Et c'est précisément ce que je disais tout à l'heure par rapport à Baldwin. Qu'adviendra-t-il de cette beauté? Prends le relais. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à James Baldwin. Qu'adviendra-t-il de cette beauté?
culturas de dominación que han destruido sus propias civilizaciones. Entonces, eso tiene que ver, yo creo, también con lo que tú hablas de el tema de la integración, porque se echan en cara los occidentales, en Francia, Estados Unidos, a los migrantes que no son, ella dice, se han integrado, por eso que no, se han vuelto homofóbicos cuando no lo eran, se han vuelto antirracistas, se han vuelto racistas cuando no eran racistas, o sea, se han integrado, eso es integración. Entonces, ¿de qué hablan ustedes que no nos hemos integrado? Estamos integrados, pero estamos integrados los dos. Hay que hacer una lucha política nacional. ¿El etnocentrismo es europeo entonces? Si. Et donc, et ce que dit Ramon est exact. On a réagi en disant, ce ne sont, ils sont physiquement des Arabes ou des musulmans. Ils ressemblent à des musulmans, mais ce sont des Français. Es lo que exactamente decíamos, que ellos son físicamente árabes, musulmanes, pero que actúan como franceses. Et la France a participé à détruire la Libye. La France, l'armée française est en Afrique. La France continue, est un État pro-sioniste. Donc en fait, la France a produit ses propres monstres. Bueno, Francia ha contribuido a destruir Libia, las tropas francesas están en África, Francia es un país pro-sionista, entonces Francia ha contribuido a esta situación. Et à l'intérieur, elle est islamophobe. Y al interior de Francia, Francia es islamófoba. Donc elle produit des monstres. Entonces produce los monstruos. C'est le résultat. Et évidemment, une alternative politique consiste justement à proposer une offre à la jeunesse de France. Y una alternativa consiste en proponer una oferta a la juventud. Donc ça veut dire qu'il faut concurrencer Daesh. Il faut concurrencer Daesh, ce qui est très difficile. Sí, que hay que hacer competencia al Estado Islámico. Alors sur la question des trans, alors très honnêtement, au Parti des indigènes, on ne sait pas, on n'a pas de réflexion sur les trans. Sobre la cuestión trans, honestamente el Partido de los Indígenas no tiene una reflexión sobre lo trans. On a eu une réflexion effectivement sur la sexualité, Tenemos ciertamente una reflexión sobre la sexualidad, sur l'hétérosexisme, sobre el heterosexismo, mais pas sur la question trans. pero no sobre la cuestión trans. Par contre, il y a un rapport en France ou en Europe, il y a une vision eurocentrique de la question, puisque les Français pensent qu'ils sont très ouverts et qu'ils sont progressistes par rapport à la question trans. Y por el contrario, en Europa sí hay una posición trans, porque ellos piensan que son muy abiertos y muy progresistas con lo que es la cuestión de la sexualidad. Non, des questions trans. De la cuestión de la transexualidad. Ce qui est faux. Lo cual es falso. Parce que, par exemple, la France n'est pas progressiste sur cette question. Porque, por ejemplo, Francia n'est pas progressiste. No es progresista en esta cuestión. Alors qu'un pays comme l'Iran l'est plus. Mientras un país como Irán puede ser, sí lo es, o lo es más. Sur la question trans. Sobre la cuestión trans. Et nous, un de notre axe de travail, c'est justement de critiquer cet eurocentrisme en France et de dire, vous n'êtes pas en avance sur cette question, c'est faux. Vous n'avez jamais été une avant-garde, et d'autres pays sur lesquels vous avez des préjugés sont, eux, en avance sur vous. La cuestión es decir, bueno, no, en Francia se cree que hay una vanguardia en este sentido, pero no, y más bien son otros países los que han tenido la vanguardia en estas cuestiones. Sur la question du féminisme, je pense, alors je ne suis pas sûre d'avoir compris votre question. Sobre la cuestión del feminismo, no estoy segura de haber comprendido bien tu pregunta. Mais je sais qu'il y a un féminisme intégriste. Pero yo sé que hay un feminismo integrista. Et une partie du féminisme français est intégriste. Y una parte del feminismo francés es integrista. Celui qui a milité avec l'État pour dévoiler les femmes, pour faire voter une loi au nom de la libération des femmes, pour exclure les jeunes filles de l'école qui portent le voile. Aquellos que han votado por prohibir el velo y por votar una ley por prohibir el velo en Francia, excluyeron a las niñas de las escuelas. Las niñas que portan el velo, musulmanas,
están excluidas de ir a la escuela. Au nom du féminisme. En Et donc nombre ça, del c'est un féminisme raciste, c'est un féminisme islamophobe, et c'est un féminisme eurocentrique qui ne supporte pas d'autres formes d'émancipation des femmes. Es un feminismo Raciste, racista, eurocentrista, islamófobo, que no soporta otras formas de emancipación femenina. No, yo quería reaccionar ante esto por como la experiencia, quelle expérience on a eu de vous écouter. La experiencia del comienzo en la historia mundial de un diálogo intercultural y en el caso de algunos interfilosófico histórico, porque hemos sido completamente educados y seguimos siéndolo. Y ahí la CEPA va una reforma educativa y que no tiene ni pie ni cabeza y no es ninguna reforma, sino un instrumento político. Lo que se viene es poder hablar y conocer el mundo árabe, el mundo chino, el mundo indostánico, el mundo bantú y el mundo de nuestros pueblos originarios en nuestras propias narices en los barrios de México. Y todo eso es otra visión de las cosas. Y creemos que con saber la cultura eurocéntrica y citar los grandes autores europeos y norteamericanos, ya sabemos lo que pasa en el mundo. Es una pequeña provincia que no representa ni el 12% de la humanidad ese discurso. Sumen Estados Unidos 300 millones, más 500 de Europa, son 800 millones. Y la humanidad tiene casi 8.000 millones, el 10%. Y el 90% tiene que disciplinadamente aprender ese discurso y a través de ese discurso un árabe tiene que hablar con un latinoamericano pasando por Europa y Estados Unidos. Imposible. Es una nueva tarea del mundo que viene después de la modernidad eurocéntrica. Y va a ser todo el siglo XXI y el XXII, si es que ecológicamente el Homo sapiens no desaparece antes, que puede desaparecer por otras razones. Pero entonces es extraordinario escuchar a alguien que uno le lanza una pregunta del cual uno sospecha la respuesta y la respuesta sale completamente desde otro horizonte. Eso es una actitud. Y esa actitud es la actitud de colonial. Debemos dejar de ser colonia y empezar a pensar desde lo nuestro. Yo soy filósofo y los filósofos decían, ¿hay filosofía en América Latina? Pues claro que no, no hay ningún Hegel, ningún Kant en América Latina. Eso significa una contradicción, porque ese que preguntaba era un filósofo y decía que no había filosofía en América Latina y era filósofo latinoamericano, entonces él no era filósofo, porque dice que no haya filosofía. Pero claro que ha habido. Nezahualcóyotl fue un gran pensador del nivel de Parménides, y la filosofía no empezó en Atenas, empezó en Memphis, en Egipto, y los chinos empezaron también antes, y los árabes, ¿qué hablar? En el siglo IX y X, en la Casa de la Sabiduría de Bagdad, estaban los grandes matemáticos de la humanidad. Hasta tenemos los números arábigos. ¿De dónde vendrá? Hasta tenemos álgebra. ¿Y quién es álgebra? Un matemático musulmán. Cuando Europa estaba hundido en la Edad Media, el mundo musulmán llegaba de Marruecos a Egipto, a la Mesopotamia, voy a decir Irak, Irán, Afganistán, llegaba con los mogoles a la India, con los grandes sultanatos en Indochina, y llegaba hasta a Filipinas, cuando la Europa era feudal. Y creemos que el feudalismo es una edad del mundo. No, es una edad solo de Europa. Los musulmanes nunca estuvieron en la Edad Media. Era su edad clásica.
Entonces, cuando uno escucha hablar una persona así, uno tiene que decir, estamos en una nueva etapa de la historia mundial. Y nuestras élites latinoamericanas y mexicanas estudian en Harvard, en Yale, en Berlín y en París. Es como decía Sartre, que hay que fusilar. En el fondo, allá del África, los europeos decían Partenón y un africano decía Eón, un eco. Y le habían vaciado el cerebro, le habían metido la cultura francesa en la cabeza. Pero si empiezan a pensar con la propia cabeza, le tenemos que perder el respeto a Harvard, a Yale, a Princeton y Berlín y decirle a sus profesores, colega, vamos a hablar de lo que usted ignora. ¿De qué es? De lo que es México, de lo que son los aztecas, lo que son los incas, los mayas, nuestras grandes culturas. Vean ustedes, New York son puros edificios, pero México tiene 7.000 años de agricultura y tiene 2.000 años de gran cultura y tiene pirámides impresionantes. Es la capital cultural del continente, México, no New York ni Washington, pero somos acomplejados. Ella nos da ánimo para empezar esta etapa descolonizadora. La Facultad de Filosofía de la UNAM tiene como logotipo un hoplita griego, un guerrero griego, y además tiene Palas Ateneas blanquita, y no sabíamos que Palas Ateneas, la diosa de Atenas, era la diosa egipcia de Sais, que de paso era negra y no blanca. Y por eso Martin Verne escribe un libro, Black Athena, Atenas negra. Ahora, decir esto en México es una novedad absoluta. Somos eurocéntricos, damos lástima. Y entonces pagamos institutos de filosofía y de historia y de estética y todo para estudiar Renacimiento y no sabemos ni nuestra historia del arte. Es fantástico. Muchas gracias, Uria, por lo que nos das de ánimo. Sí, ella quiere decir una última. C'est bref? No, parce que il faut maintenant ouvrir por signer la signature. Sí, un minuto. Es que estamos justo en el tiempo, perdona. Entonces, lo que queremos invitar a todos los que quieran la firma de Julia en su libro, que vengan al frente, por favor, y ella con mucho gusto lo firmará. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Julia. Y muchas gracias, Karina. Y muchas gracias a la traductora, Andrea Torres Mesa. Muchas gracias. Por favor, vengan al frente.